La verdad es que es una alegría y un placer poder compartir aquí en Cabanillas la palabra del Señor ya por tantos años. Y es una alegría cada vez que tenemos oportunidad. Cuando Federico me preguntaba el tema sobre el que íbamos a hablar en esta tarde, le dije que me gustaría hablar sobre el fracaso y sobre el sufrimiento. Dos términos que van muy ligados, ¿verdad? Que nos están asolando como sociedad y también nos está afectando a los miembros de la Iglesia del Señor, ¿no? No estamos exentos del fracaso en nuestras vidas. Como bien sabéis, no estamos exentos del sufrimiento en nuestras vidas. Y esto a veces hace tambalear nuestra vida, ¿verdad? El otro día había un artículo en el periódico que decía que se estaban batiendo récords de consumo de ansiolíticos, de consumo de analgésicos, de consumo de antidepresivos. Y cuando uno sopesa la sociedad que estamos viviendo, los acontecimientos que están ocurriendo, pues se da cuenta de que están pasando últimamente muchas cosas. Pero nos encontramos ante una sociedad supermoderna, capaces de hacer tecnológicamente cosas increíbles. Gracias. Capaces de hacer tecnológicamente cosas increíbles, pero que no es capaz de ayudar a las personas a resolver su sufrimiento. Enmascaramos el sufrimiento dándole una pastilla para que tus receptores neuronales no te hagan experimentar el dolor. Pero no vamos a la solución del dolor o a lo que motiva el sufrimiento y el fracaso en la sociedad en la que estamos viviendo. Es muy curioso cómo los medios de comunicación y prácticamente todos los países mantienen casi como un secreto nacional las listas de la gente que se suicida cada año. Y nos sorprendería si tuviéramos acceso a ese dato. La cantidad de personas que no soportan más las situaciones que les está ocurriendo y toman esta decisión que es realmente triste. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, se está dirigiendo a un grupo de creyentes que estaban sufriendo. Y que estaban sufriendo de lo lindo. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban pasando por circunstancias realmente terribles. Hombres y mujeres que habían descansado y confiado en el Señor y que, como consecuencia de esa confianza y de esa entrega a Cristo, tienen que experimentar el sufrimiento de la persecución. Esto, queridos, sin duda hace que tambalee nuestra fe. Nosotros conocemos de países, vosotros también, donde los cristianos están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo maltratados, en algunos casos asesinados. Y mantener tu fe en medio de esas circunstancias, no dudar de Dios y de su cuidado, pues a veces se antoja algo complicado, algo difícil. Uno se puede llegar a preguntar si realmente merece la pena seguir a Cristo. En el capítulo 8 de Romanos hay un texto que a mí me encanta. Un texto muy corto, una expresión muy corta, pero que encierra un gran mensaje para nosotros. Dice el versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y sabes, esta es una idea revolucionaria que presenta el Evangelio. Porque cuando dice todas las cosas, se está refiriendo a las cosas buenas, pero también a las cosas malas. Y no solamente a las cosas malas, también a las cosas nefastas, aquellas que te provocan el mayor de los sufrimientos. Nadie en su sano juicio puede decir que esto sea una buena noticia o que sea algo que te va a servir de algo. Pero a los que aman a Dios hay esta promesa. Todas las cosas ayudan a bien.
aquellas cosas difíciles que Dios ha permitido en tu vida. Aquellas cosas que tienen que ver con la salud, con el trabajo, con tu economía, con la familia, con muchas de tantas cosas con las que tenemos que lidiar cada día, ¿verdad? Y que a veces no todas son agradables. Pero tenemos la promesa de parte de Dios de que incluso esas cosas pueden ser utilizadas por Dios para mi bien, para mi bendición y para la bendición de los que nos rodean. Pero como veis, esta es una promesa condicionada, una promesa que tiene una condición para su cumplimiento. Y aquí dice el apóstol que esta promesa es para los que aman a Dios. Bueno, ¿qué es esto de amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Si os preguntara a vosotros, ¿cuántos amáis a Dios? Pues probablemente todos me diríais, pues yo amo a Dios, claro que sí. Incluso si fuéramos por la calle encontraríamos a mucha gente que nos diría, yo amo a Dios. Me parece un buen tipo. Sí, debe ser alguien entrañable. Pues claro que le amo. Pero tenemos que definir esto un poquito mejor. Porque amar a Dios no es tener un sentimiento afectivo positivo hacia Él. Muchas veces entendemos el amor así, ¿no? Tenemos sentimientos por alguien. Cuando eres adolescente y empiezas a tener sentimientos por una chica o por un chico, y ya crees que has descubierto el amor por fin, ¿no? Pero en la Biblia amar a Dios implica algo más profundo e implica algo más intenso. Tiene que ver no solamente con un sentimiento afectivo, tiene que ver con una intención de entrega a Dios. Tiene que ver con una intención de obediencia a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 y versículo 21. Hablando de lo que es amar a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús no está diciendo, el que me quiere mucho es el que me ama. El que viene corriendo a abrazarme, ese es el que me ama. O el que me hace buenos regalos, ese es el que me ama, ¿verdad? Esa es una de las muestras de cómo demostramos nosotros el amor a los demás. Jesús dice, el que tiene y guarda mis mandamientos, es decir, el que los tiene atesorados en su corazón y tiene la firme voluntad de guiar su vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, obedeciendo a Dios. Cuando tú tienes ese compromiso, aunque a veces falles, aunque a veces te caigas, aunque a veces desobedezcas, pero cuando tú tienes el firme compromiso de tener y de guardar los mandamientos de Dios, entonces es cuando Dios está observando que realmente tú le amas. Sigue diciendo el texto, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, que cuando yo tengo el firme convencimiento que tengo que llevar una vida de entrega a Dios, de obediencia a Dios, la respuesta de Dios hacia ti va a ser inmediata. Vas a ser el objeto de su amor. Vas a recibir la manifestación de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que te va a guiar para que sigas amando más y mejor a Dios, porque nos ayuda a obedecerle, nos ayuda a seguir conforme a su voluntad. Así que estaréis conmigo que a veces empequeñecemos un poco lo que significa amar a Dios. Cantamos que le amamos, leemos versículos que nos recuerdan que le amamos. Cuando oramos en privado o en público, Señor, ¿cuánto te amamos? Pero eso tiene que estar respaldado y refrendado por una vida de entrega incondicional y de obediencia a Dios. Si tú dices que le amas, pero tu vida fuera de la iglesia no tiene nada que ver con lo que Dios desea y con lo que Dios quiere, no te engañes más, porque tú no amas a Dios, o yo no amo a Dios. Y esto es algo muy importante que debemos aprender,
porque es la clave de esa promesa que acabamos de leer. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, a los que se someten a su voluntad, tienen la capacidad de discernir cómo una desgracia, cómo un evento terrible que estás atravesando, confías en aquel que lo va a revertir y que lo va a cambiar para que sea algo bueno. Jesús les decía a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. En primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que, hermanos, cuando yo me sitúo en ese plano y me doy cuenta de que las palabras están muy bien, pero lo que Dios busca son mi vida, mi corazón, mis pensamientos y mis acciones, cuando me doy cuenta que ser cristiano es algo más que asistir a la iglesia y es un corazón rendido a Dios, pues entonces es cuando puedo enfrentarme al fracaso, puedo enfrentarme al sufrimiento, confiado de que está controlado milímetro a milímetro por nuestro Señor, porque así Él lo ha prometido. Y lo va a usar como un medio de bendición para mí y para los demás, incluso aunque yo no sea capaz de verlo. Yo he atravesado por circunstancias difíciles en mi vida que no he sido capaz de ver cómo Dios las usaba para bien. No he podido entenderlo. Pero nadie me va a convencer de que Dios no lo haya hecho. Estoy seguro. Y sé que algún día, cuando esté en su presencia, lo voy a entender. Porque Dios lo ha hecho. El autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros libros, C.S. Lewis, lo expresa de esta manera: las dificultades preparan a personas comunes para hechos extraordinarios. Y es así como Dios usa las situaciones de sufrimiento, de fracaso personal que vivimos en nuestras vidas. Fracaso que puede venir motivado por cosas de las que no somos responsables, pero un fracaso que también puede venir motivado como consecuencia de mi pecado y de mi desobediencia. Pues incluso eso, Dios lo puede usar para nuestro bien y para nuestra bendición. Una de estas personas fracasadas es el apóstol Pedro. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que Pedro metió en algunas ocasiones la pata, ¿verdad? Pedro se consideraba de los discípulos más cercanos. Ya sabéis que había cierta competencia entre ellos para ver quién era el más guay, el más importante, el que pues ya se encargaba de otras cosas, mientras que otros se tenían que encargar de lo rudimentario. Había cierta competencia entre ellos. Dice Lucas 9 que entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y aquí está el yo, ¿verdad? Enseguida queremos que nos pongan unos galones para que los demás nos saluden. ¿Quién es el más importante? A ver, Jesús, aclárate, dilo. Bueno, en la Escritura tenemos las lecciones de humildad que Jesús les da, ¿verdad? Pero esto nos habla en el caso de Pedro de una persona que, además de un carácter impulsivo, pues tenía cierto orgullo que le llevaba a cometer pues equivocaciones. Bueno, Pedro tuvo que enfrentarse, yo creo que a uno de los mayores fracasos personales que hay en la Escritura. Uno de esos fracasos de los que es difícil levantar cabeza. Alguien que sabemos que sinceramente amaba a Jesús, incluso en el sentido bíblico que hemos visto. Alguien entregado a Jesús. Había mucho trabajo por hacer todavía en la vida de Pedro que haría el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos una persona que amaba a Jesús, pero que de repente tiene que experimentar un fracaso que a cualquiera nos pulverizaría. Como sabéis, estamos en una sociedad que no tolera el fracaso. Es algo que estigmatiza.
En determinados empleos, como fracases, se ha acabado la oportunidad. Y ya no te la van a dar más, te la van a dar solamente una vez. Te conviertes en alguien digno de lástima. No faltará además quien te lo recuerde, que lejos de ayudarte, trate de hundirte un poquito más, ¿verdad? Todos conocemos casos de estas situaciones. La Biblia nos habla de uno de ellos, por ejemplo, el caso de Job. ¿Os acordáis de Job, de todo lo que había pasado? Y cuando vienen los amigos a levantarlo, a consolarlo, le dicen, ¿quién siendo inocente ha perecido? ¿O cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Y lo que le están diciendo es, mira, Job, venimos a consolarte. Y lo hacemos diciendo que seguro que esto te ha pasado porque te lo has ganado a pulso. Esta es la forma que tienen de consolar los amigos de Job. Con amigos así, pues, ¿verdad? Pedro está a punto de experimentar un fracaso terrible, doloroso, que sí es fruto de sus actos, sí es fruto de su orgullo. Si vamos al texto de Marcos capítulo 14 y versículo 26, allí lo vemos. Y es tremendo leerlo, ¿eh? Dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y lo está diciendo el Hijo de Dios, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Es decir, Jesús le está diciendo, mira, va a ocurrir algo, y es algo feo, pero es algo que además está profetizado. Va a ocurrir, tiene que ocurrir. Pero esto para ellos no era suficiente, para Pedro no fue suficiente. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces ahí entra Pedro a la escena. Aunque todos se escandalicen, yo no. Es decir, no solamente Pedro se está poniendo en alto, como diciendo, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Sino que da por hecho que el resto seguro, el resto van a salir huyendo como ratas de aquí. Pero tranquilo, Jesús, aquí está Pedro, aquí estoy yo. Y le dijo Jesús, como diciendo, Pedro, tranquilo, que yo sé la historia, yo sé lo que va a pasar, tranquilo. De cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Bueno, en buena lógica, cuando Jesús hace esta afirmación tan clara y tan rotunda, pues lo lógico es que Pedro se hiciese pequeñito y dijera, uy, pues espérate, deja que mi euforia disminuya porque a lo mejor la cosa no va a ir tan bien como yo pienso. Pero nos encontramos con la reacción de Pedro. Mas él, con mayor insistencia, y quizá levantando incluso más la voz, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Bueno, sé que no os hago un spoiler si os digo lo que pasó, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó con Pedro. Y sabes, fue muy doloroso. Es una de las escenas más dolorosas que veo en la Biblia. Os la voy a leer. Pasó lo que tenía que pasar, el gallo cantó, y dice la Escritura, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, probablemente como un cuchillo en su corazón. Las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Te pido que por un minuto te pongas en la piel de Pedro. Todo aquel orgullo, toda aquella euforia, todo aquel poder que le situaba por encima del resto de los discípulos. Estos sí, pero yo no. De repente tiene que darse de bruces con el mayor fracaso de la historia. Aquel que amaba a su maestro dice que no le conoce. No, Jesús, ¿qué? No me suena.
No me suena Jesús, Jesús no me suena, ¿verdad? Terrible, ¿eh? ¿Cómo se sentiría Pedro ese día, esa noche, los días siguientes, habiendo traicionado al que iba a ser colgado en una cruz, al que iba a ver colgado en una cruz, derramando su sangre, en cumplimiento de la Escritura y de lo que era el plan de salvación? Terrible. Es difícil levantar la cabeza cuando metes la pata así. Es muy difícil. Nadie te lo va a perdonar. Y lo que es peor, probablemente tú mismo no te lo vas a perdonar. El fracaso produce mucho sufrimiento en nuestras vidas. Es darnos cuenta de repente que no somos tan buenos como creíamos. No somos tan honestos como pensábamos. No somos tan íntegros o tan santos como queríamos aparentar. Y de repente nos damos de bruces con la realidad de nuestra vida. Pero, ¿sabes? El mayor de los fracasos, cuando uno ha metido la pata, o se ha equivocado, o se ve en una situación difícil, el mayor de los fracasos es empeñarnos en nuestros errores sin rectificar. Ese es un fracaso mayor. O otra cosa a la que también somos propensos: autocompadecernos y resignársenos como si no hubiera más remedio que pasar el resto de nuestra vida instalado en el sufrimiento y en el fracaso. Y esto es algo que también es muy común. Y nos rodeamos en nuestro sufrimiento y en nuestro fracaso, sin levantar la cabeza del suelo, sin pensar que en Jesús está la victoria, el perdón y la restauración. Es por eso que me gusta la frase de C.S. Lewis: las dificultades preparan a personas comunes para hechos extraordinarios. Porque el Señor te puede levantar. El Señor te vuelve a restaurar. El Señor te hace que vueles otra vez como el águila. El Señor quiere utilizar las situaciones difíciles en tu vida como un medio de bendición y de crecimiento para ti, que va a redundar en la bendición de todos los que te rodean. Así es como funciona la gracia de Dios. No sé cuántas veces he fracasado en mi vida. Con 53 años he tenido tiempo de que sean unas cuantas. No sé cuántas más me quedan, porque seguro que van a llegar. Pero, ¿sabes? Hay algo de lo que estoy convencido y que nadie me va a convencer de lo contrario. Y es que aunque ocurra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y le pido al Señor que cuando tenga que atravesar una de estas circunstancias, me ayude a ver cómo me va a restaurar y qué bien va a producir en mi vida y en la vida de los demás a través de mí. El capítulo 21 de Juan nos habla de la restauración de Pedro, como sabéis. Y es una escena curiosa, porque no nos encontramos a un Jesús que le dice a Pedro: ¿ves, Pedro? Ya te lo dije. ¿Ves, Pedro, qué desastre? ¿Ves, Pedro? No sirves para nada. No hay reproches. No hay un escarnio público que tanto nos gusta a los seres humanos cuando uno ha metido la pata. Aprovechar para que públicamente todo el mundo se entere. A lo mejor nosotros somos peor en nuestro ámbito privado, pero queremos que sufra todo lo posible. Nos encontramos a Jesús que le hace una pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, si esta pregunta Jesús se lo hubiera dicho meses antes, Pedro le hubiera contestado: te amo más que nadie. Soy el que más te ama de todos estos, que estos son, no sabes cómo son estos. Pero nos encontramos a un Pedro humillado. Un Pedro que ha aprendido una lección a través del quebrantamiento, a través del fracaso. Pero nos encontramos con un Pedro mejor, que es capaz de decirle, quizá mirando al suelo, porque está humillado delante de Jesús, al que ha traicionado: sí, Señor, te amo.
Dice que Jesús le volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y sabes, ese tú lo sabes todo encierra muchas cosas. No solamente el conocimiento completo de Jesús sobre los acontecimientos que ocurren, sino es el conocimiento íntimo de cómo soy. Señor, tú sabes que soy un desastre. Tú sabes que una y otra vez me comprometo contigo para ser un buen creyente, para ser un buen hijo de Dios, pero una y otra vez estoy fracasando. Pero a pesar de que eso ocurre, Señor, tú sabes que te amo, que me duele fallarte, que me duele hacer cosas que no debo hacer. La respuesta de Jesús ante las tres respuestas de Pedro es: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En resumen, lo que Jesús le está diciendo: ¿me amas? Pues si me amas, sírveme. Si me amas, obedéceme. Y de nuevo aquí Jesús está reforzando lo que yo os decía al principio. Amar a Dios es algo más que un sentimiento afectivo. Es una entrega incondicional para servirle y para obedecerle. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a Pedro y le está retando. Pero sabéis, encontramos a un Jesús que levanta a un Pedro caído, lo restaura públicamente. Y todos conocemos la bendición que fue Pedro para la Iglesia en su trabajo y en su ministerio. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Dios conoce perfectamente cuáles son mis sentimientos hacia Él. Yo puedo engañar a lo mejor hasta a mi mujer, que es quien mejor me conoce. Y la puedo engañar. Puedo ser habilidoso para mantener una pantalla. Y a lo mejor vosotros veis a alguien que está predicando, pero no sabéis lo que yo hago en mi ámbito privado. Incluso a ella la puedo engañar en parcelas de mi ámbito privado. Pero a Jesús y a Dios yo no le puedo engañar. Porque Él conoce las intenciones incluso de las cosas buenas que hago. Él sabe por qué hago las cosas de una manera o de otra. Tenemos la esperanza en aquel que quiere cambiar las situaciones difíciles en mi vida en bendición. Y seguramente aquí tú estás viviendo ahora mismo circunstancias muy variopintas. Y quizá algunas son difíciles. Quizá estás experimentando el fracaso. Estamos viendo cómo gente está perdiendo su empleo, a lo mejor después de 20, 30 años trabajando en la empresa. La sensación de fracaso y de humillación que experimenta cuando ocurre eso es tremenda, es terrible. Pero tú puedes depositar tu confianza y renovar tu confianza en aquel que te ha salvado y que quiere usar todo eso para tu bien, quiere usar todo eso para transformar tu vida y para darte toda la bendición. Dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y fíjate qué importante es esto, el que rescata del hoyo tu vida. Y estoy convencido que esto del hoyo nos suena muy familiar, porque cuando uno está en una situación de fracaso, de sufrimiento, la sensación que tiene uno es la de estar en un hoyo, en la que miras para tus lados y no hay ningún tipo de salida. Y cuando miras para arriba, sí, a lo mejor ves la luz, pero está tan arriba, es tan difícil llegar a la salida, ¿verdad? Es tan difícil salir de ese hoyo si alguien no te saca de ese hoyo, que genera desesperación y genera frustración. Pero la promesa de Dios es que Él personalmente es el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona además de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es muy común cuando hablamos de alguien que lo ha pasado mal, a veces
no sé si muy acertadamente, pero decimos, parece que le han caído 10 años encima, ¿verdad? Pero en cambio aquí nos encontramos a la Escritura que dice, Él es el que hace rejuvenecer como el águila. Como ves, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Nos encantaría que no lo hiciera, ¿verdad? Que lo parara, que todos lleváramos vidas plenas, etcétera, 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 sin problemas de salud, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él sabe que si eso lo permitiera, entonces actuaríamos como Adán y Eva. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si ya lo tengo todo, ¿verdad? Nos olvidaríamos tan pronto de Dios, del Señor. Pero Dios permite esas situaciones. Pero Él controla al milímetro cada una de esas situaciones. Y además, las convierte en bendición. Hay un versículo que los que me oyen predicar me lo oyen constantemente, porque es uno de mis favoritos. Y lo utilizo muy a menudo. Pero me parece un versículo tan claro, tan diáfano y tan motivador que me gustaría usarlo. Está en el Salmo 84. Y de nuevo nos encontramos con la necesidad de que en nuestro amor forme parte la obediencia a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Y qué significa que mis fuerzas están en el Señor? Pues en primer lugar significa que yo debo reconocer lo pequeñito que soy. Al contrario que le pasaba a Pedro. Pues tenemos que reconocer que, Señor, gracias por tenerte en mi vida, porque sin ti no soy nada. Nada de nada. Descansar en las fuerzas del Señor. Señor, estoy pasando por una situación y no puedo con ella. Muy bien, pues voy a dejarte empujar. Sé tú el que empujes o el que controles esta situación. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La palabra de Dios, la voluntad de Dios instalada en mi corazón, gobernando mi vida, conociendo, estudiando la palabra y llevándola a la práctica en mi vida diaria y caminar por los caminos que son la voluntad de Dios. Porque cuando tú pones tus fuerzas en el Señor y dependes de sus fuerzas y de lo que Él puede obrar a través de ti, y cuando tú eres obediente, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y fíjate cómo lo expresa. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ayer con Federico, cuando estábamos allí en el río, en el campo, ya sabéis que los hombres de cierta edad tenemos un tema que como nos lo saquen podemos pasar horas y es un peligro. Y empezamos a hablar del servicio militar, ¿verdad? Eso es terrible, porque como nos saquen ese tema nos lanzamos, ¿no? Y yo recuerdo hacer una travesía por el monte en la cual estábamos agotados cuando yo hice el servicio militar. Y ya habíamos agotado el agua que llevábamos en nuestras cantimploras. Y nos quedaba todavía como 15, 20 kilómetros de caminata. Y de repente, en medio del monte, apareció un manantial de agua, con una pequeña presa, probablemente pues, para que eso se embalse y alimente al ganado que había por allí, ¿no? Pues no sabéis lo que supone en pleno verano, con un calor semejante, encontrarte con algo así en medio del monte, porque tienes una piscina y tienes el agua que necesitas asegurada. Y es un gran refrigerio, es una gran fuente de bendición. Y esto es lo que Dios hace con el valle de lágrimas. Las lágrimas se convierten en fuente de bendición. Así que, hermanos, nunca podemos decir que Dios evite el sufrimiento. Nunca podemos decir que no tengamos que atravesar por circunstancias difíciles. Pero lo que sí podemos afirmar con la autoridad de la palabra es que Dios va a estar a tu lado. Dios va a controlar y va a manejar cada situación. Y aunque no seas capaz de entenderlo en ese momento, como me pasa a mí con algunas circunstancias que he tenido que vivir, Dios lo va a transformar en bendición para ti y para aquellos que te rodean y que te están observando a ti.
Así que os dejo con esta reflexión en esta tarde. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén.